Hola, soy Carlos López Blanco, presidente de la Fundación ESIS, Empresa, Seguridad y Sociedad Digital. Y hoy inauguramos un nuevo formato dentro de nuestras actividades y es este formato que lo podemos llamar Diálogos ESIS o ESIS Cyber Talks, como por poner un nombre en inglés que parece obligado en este tipo de actividades. Y inauguramos este formato en el día en que por fin, tras mucho tiempo de espera, pues se ha publicado el texto de la directiva NIS2 convenientemente traducida al castellano después de un trabajoso esfuerzo de traducción de la directiva a todos los idiomas comunitarios. Quería empezar con dos comentarios generales. En primer lugar, porque yo creo que la directiva NIS que hoy se publica se tiene que analizar teniendo en cuenta dos contextos generales. En primer lugar, esta idea que ha tenido tanto éxito de que en el mundo digital la Unión Europea tiene que ser quien fije las reglas, esta idea de la Unión Europea como rule setter del mundo digital, que lo hemos visto en la Digital Markets Act, la Digital Services Act, que lo vamos a ver pronto con el Data Act, y que está suponiendo un cambio trascendental en toda la normativa en materia digital y en materia europea, en la que, siguiendo la estela del éxito del Reglamento General de Protección de Datos, la Unión Europea está tratando de establecer estándares globales. Pues bien, en este contexto y en este esfuerzo general de ser el que establezca las reglas del mundo digital, tiene que verse también la regulación europea de ciberseguridad. Y el segundo contexto que es muy importante entender también es que el NIS2 marca una inflexión en los cambios de equilibrio entre la regulación europea y la regulación nacional. Este ha sido tradicionalmente un tema de permanente tensión entre las instituciones comunitarias y los países, que siempre han tratado y siguen tratando de preservar todo lo que tiene que ver con la seguridad como una competencia nacional frente a la competencia europea. Y yo creo que el NIS2 marca un punto de inflexión donde cada vez la regulación europea va a tener una mayor importancia. Yo creo que si algo estamos aprendiendo en la crisis de Ucrania es que los temas de seguridad y los temas de ciberseguridad cada vez son menos temas nacionales y cada vez son más temas regionales que tienen que afrontarse en un contexto global. Desde ese punto de vista, yo creo que NIS va a ser la última directiva. Yo creo que, igual que toda la demás regulación en materia digital, pues va a tener como instrumento esencial el reglamento. Yo creo que también NIS3 va a ser un reglamento, ya lo estamos viendo con DORA, lo estamos viendo con otras normas en materia de ciberseguridad. Estos son los dos contextos antes de empezar a lo concreto, y para hablar de esto pues me acompaña Vicente Moret. Vicente Moret es el secretario del patronato de nuestra fundación, pero sobre todo Vicente es un grandísimo experto en materia de ciberseguridad. Vicente, que es administrador civil del Estado, letrado de las Cortes en este momento y socio de Andersen, pues yo creo que no exagero si digo que es el experto número uno en materia de ciberseguridad y de regulación de la ciberseguridad en España. Y vamos a tratar en estos minutos con Vicente, de la mano de Vicente, de desentrañar lo que son las grandes novedades de la directiva NIS2 y los cambios que introduce en materia de ciberseguridad. Y yo quería empezar por uno de los primeros cambios, y es la diferente posición que las empresas tienen frente a la aplicación de la directiva. En la directiva NIS1 las empresas tenían que esperar
a que la administración los designase para encontrarse dentro del ámbito de aplicación de la normativa. En cambio, ahora el proceso es muy diferente. Empezando por ahí, Vicente, ¿cómo destacarías esta primera novedad? Sí, buenos días, Carlos, encantado de estar contigo hablando además de un tema tan trascendente como este, ¿no? El NIS2 efectivamente supone la reevaluación por parte de la Comisión Europea de qué ha pasado, cuál ha sido el balance y el resultado del NIS 1. A lo largo de la implementación del NIS 1 2016 hemos visto que el NIS 1 ha supuesto un gran avance, es la primera norma, pero ha habido ciertas cosas que no han salido como estaba planeado en un principio. El NIS 2 viene a corregir esas deficiencias. Uno de los principales problemas que se detectó es que a la hora de designar esas empresas consideradas operadores de servicios esenciales había habido una divergencia de criterios demasiado grande entre unos países y otros. ¿Cómo lo soluciona NIS 2? Decidiendo que los estados pasan a un segundo plano y no va a ser necesario esa designación por parte de la autoridad. Cada compañía deberá evaluarse y, atendiendo a los criterios marcados en la directiva y en las transposiciones nacionales, decidir si es un operador o una empresa esencial o importante. Y esa diferenciación entre empresas esenciales e importantes es muy importante, valga la redundancia, porque supone un nivel de obligaciones mucho más completo en el caso de las esenciales y menos completo en el caso de las importantes, que también por otra parte la normativa separa por sectores. Los que han sido los sectores tradicionales NIS 1, energía, telecomunicaciones, banca, etcétera, etcétera, serían empresas esenciales, y los nuevos sectores, logística, farma, etcétera, pasarían a ser empresas importantes. Tanto el ámbito de aplicación de la directiva parece ser que es una de las grandísimas novedades a nuevos sectores que no estaban previstos en la directiva NIS 1 y además en determinadas circunstancias a empresas con independencia de su tamaño, que eso es algo que también llama la atención. ¿Podrías profundizar un poco? Sí, dos ideas solamente. Uno, es verdad, como decías, que se amplían los sectores y en esto tiene mucho que ver la pandemia. En la pandemia se vio que había servicios esenciales que no estaban considerados en el ámbito de NIS 1, por ejemplo, un caso absolutamente clarísimo, las farmacéuticas, y otro la logística. Tenemos una sociedad digital en la cual si las cosas no llegan a su sitio, sencillamente la digitalización no sirve para nada. Y luego hay otro tema muy interesante, y es que NIS 2 ha establecido en una cláusula una especie de gatera enorme para que los estados decidan que cualquier compañía que no esté en los sectores anteriores, pero que se considere que tiene una relevancia estratégica para la economía del país o porque aporta servicios críticos para el funcionamiento del país y no alcanza la dimensión que establece la normativa, pueda ser incluida como una de las empresas obligadas a asumir las obligaciones como empresa esencial o como empresa importante. Obligaciones, yo creo que ese es el segundo elemento esencial, la segunda gran novedad de la directiva NIS 2. La primera ya hemos mencionado, que es la ampliación de su ámbito de aplicación. La segunda yo creo que es la ampliación de las obligaciones que supone para una empresa estar incluida en el ámbito de aplicación de la directiva. Vale, este es un tema muy interesante y muy complejo. Entonces lo que voy a hacer es intentar dar 3 pinceladas, porque es demasiado extenso. La mejor forma de abordar los cambios y las obligaciones es analizarlas en los 3 planos que tradicionalmente se distinguen en esta materia, que es el plano organizativo, el plano tecnológico y el plano de las personas o conductual, que se establece en lo que es el marco de gobernanza de la ciberseguridad que publicó el CCN hace relativamente poco. En el plano de tecnología, nada que decir porque NIS 2 no entra en ello, aunque sí toca aspectos relativos a tecnologías críticas, cloud, etc. Sobre todo en lo que se centra es en la gobernanza de la organización y en las personas. Y a ese respecto, simplemente otra idea principal. A partir de NIS 2, la responsabilidad, la dirección y por tanto el liderazgo en materia de seguridad de la información, seguridad digital, pasa a ser de 2 actores principales de la organización, el Consejo de Administración y el CISO de la compañía, que aquí se le denomina responsable de la información. Esos dos polos de decisión son los que a partir de este momento, cuando se apruebe NIS 2, pasan a ser esenciales para la gobernanza dentro de la compañía de la seguridad digital. Vicente, uno de los aspectos más importantes y novedosos de la directiva NIS 2 se refiere a una actividad en la que tú bien sabes que la Fundación ESIS está siendo extraordinariamente activa, que es el problema
de la formación de los consejos de administración en materia de ciberseguridad. Tú decías que había dos grandes pilares en NIS, el CISO y el Consejo de Administración. Yo creo que hasta ahora la preocupación normativa y el decreto de desarrollo del NIS 1 va por la vía de reforzar y regular el papel del CISO, pero probablemente ahora toca el desarrollo del papel del Consejo de Administración en materia de seguridad, y así el artículo 17 de la directiva NIS 2 pues establece no solo la responsabilidad, que ya evidentemente existía, de los consejos de administración y que en España ha sido muy desarrollada en todos los ámbitos, incluso en el ámbito penal con el artículo 31 bis del Código Penal, sino que establece una obligación específica de formación de los consejos de administración en materia de ciberseguridad. ¿Qué importancia le das tú a este artículo 17? Tiene importancia a todos los niveles. La primera es estratégica, es decir, hasta ahora parecía que la seguridad digital era una cosa de los de IT, eso se ha acabado. Como bien dices, el artículo 17 de la directiva dice clarísimamente que el Consejo de Administración deberá aprobar las medidas, ser responsable de su ejecución e incluso añade una letra más y dice que deberá recibir la formación adecuada para entender los riesgos tecnológicos. Evidentemente es una escalada y eso significa que el Consejo de Administración no puede omitir o no puede trasladar a otros ámbitos dentro de la compañía la responsabilidad por la materia de seguridad digital. Y además tiene otra variable, y es que NIS 2 quizá nos parece un estándar muy duro para los consejos. NIS 2 es un juego de niños comparado con lo que va a pasar en Estados Unidos cuando se aprueben las normas de la SEC, que el borrador lo conocemos ya. El Consejo de Administración, aparte de ser responsable, incluso incluye un párrafo en el borrador que conocemos que dice que el Consejo podrá decidir nombrar a un responsable de ciberseguridad dentro del Consejo de Administración. Y a partir de ahí se abren múltiples posibilidades, desde que el CISO se convierta, sea miembro del Consejo, hasta que haya un experto que tendrá un perfil mixto, no solo tecnológico, sino también legal dentro del Consejo, con lo cual, para bien y para mal, yo creo que para bien, porque eso va a permitir que al elevarse la responsabilidad, el Consejo, también dice el artículo, que deberá colocar el presupuesto adecuado para poder hacer frente a esos riesgos tecnológicos, va a tomar conciencia de la relevancia de estos asuntos, va a tomar conciencia de la necesidad de implementar o incardinar en cada una de las iniciativas de transformación digital de la compañía, en negocio, en organización, aspectos de seguridad digital desde el principio, y esto supone un gran cambio en cuanto a lo que es la cultura de la organización. El Consejo, en nuestra opinión, debe ser no solo el responsable, sino que debe ser el responsable también de que la organización, toda ella, empezando por la C-Suite, apoye la seguridad digital total de la compañía, en cualquier iniciativa de las que lleve a cabo. Yo creo que es un cambio cultural, organizativo y de transformación necesario en estos momentos de transformación digital intensa, y que yo creo que en este caso sí la normativa va a empujar en esa dirección, que creo que es la buena dirección. Pero en el ámbito de aplicación de la ley y de la extensión y de los impacto de las obligaciones, hay algo que yo creo que es de una extraordinaria importancia, que es la inclusión de la cadena de suministro, que va a tener un impacto altísimo desde el punto de vista práctico en la aplicación. Efectivamente, NIS 2 recoge una tendencia que ya es común en Estados Unidos y en todos los países que están regulando la seguridad digital de forma más intensa, y pone a la supply chain, la cadena de suministro, los terceros suministradores, especialmente los críticos, en el centro del foco. Por lo que hay es una traslación de responsabilidades. Es decir, ciertas compañías que son esenciales, que son importantes, a partir de ahora no solo van a ser responsables de sus propias medidas en cuanto a la protección de la seguridad digital, sino que deben exigir a los terceros que les suministran, especialmente a los terceros que suministran servicios IT, las mismas medidas de seguridad que se aplican a sus propios marcos de gobernanza, lo cual extiende la cadena de obligaciones más abajo en la cadena de suministro, y por tanto es un paradigma nuevo que, por otra parte, en el contexto general en el que estamos, en el que todo parece que, digamos, que está sometido a cambio o que todo está roto, como dicen algunos, especialmente las cadenas de suministro, tiene una especial relevancia de cara a asegurar que las compañías, a la hora de contratar, exigen a sus contratistas medidas de seguridad que permitan eludir o mitigar responsabilidades en caso de un ciberincidente. Medidas de seguridad, que es otro de los elementos esenciales, ¿no?, de esta norma, que los estados tienen que velar porque por parte de estas empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la directiva
se adoptan un mínimo estándar de medidas de seguridad. ¿Cuáles son y qué impacto va a tener esto? Vale, muy interesante. A ver, el marco de gobernanza, como hemos dicho antes, en materia de ciberseguridad tiene tres salvaguardas tecnológicas, organizativas y de personas. En cuanto a las organizativas, lo que hace NIS 2 es decir, usted tiene que tener un documento madre, un documento esencial que es su política sobre la información. Ninguna compañía que esté dentro de ese ámbito ya puede estar o va a poder estar en ese marco sin tener esa política de seguridad de información, que es una especie de paraguas. La política de seguridad de información se va a convertir en la pieza esencial, una de las grandes políticas para la gobernanza de cualquier compañía. El segundo enfoque esencial en materia organizativa es que la palabra que más aparece es riesgo. Esto, la aproximación desde el punto de vista normativo es de riesgo tecnológico. Y a partir de ahí, igual que otros riesgos que sufre cualquier compañía, debe ser tratado como una política de riesgo más. Y eso exige una serie de medidas que eluden o mitiguen responsabilidades. En este sentido, esa política, como digo, de seguridad de información es central y a partir de ella deben colgar otras políticas o protocolos, tales como notificación de incidentes, gestión de crisis, etcétera, que cuelgan de esa política general que define el marco dentro de la compañía. Otra de las palabras que aparece con gran intensidad en la ley es notificación. Sí. Es una de las palabras más usadas también. Notificación de incidentes. Sí. ¿Qué impacto va a tener esto? La notificación de incidentes y la obligatoriedad de notificación ya estaba en NIS 1, pero en NIS 2 queda reforzada. Y lo que también se pretende, y por eso la directiva de forma bastante hábil lo que está haciendo es establecer una regulación más específica de NIS 1, porque cada país había regulado la notificación de incidentes de una manera distinta. Y eso, especialmente en incidentes y en compañías que generan incidentes transfronterizos dentro de la Unión Europea, era un problema. ¿Qué es lo que hace la directiva? Intenta establecer un marco común a la notificación de incidentes que pueden tener impacto europeo en otros países de la Unión Europea, con lo cual ahí habrá un marco común que deberá ser traspuesto en cada país, pero con esas normas comunes, y luego deja la libertad para que los estados puedan regular la notificación de incidentes en caso de que ese ciberincidente no tenga impacto en ningún otro país europeo. Pero no cabe duda que las obligaciones de notificación de incidentes están directamente relacionadas con otra de las grandes ideas, entre comillas, de moda en las regulaciones actuales, que es la necesidad de generación de inteligencia en materia de amenazas. Si no hay notificación de incidentes, no son conocidos, cada compañía se los queda y los gestiona como puede, y no son puestos en común, tanto por la parte pública como por la parte privada, se está perdiendo una inteligencia en materia de gestión de ciberincidentes y en materia de amenazas que no nos podemos permitir el lujo de perder. En ese sentido, por eso la notificación es tan importante. Otra de las novedades de la directiva NIS 2 en relación a su antecesora es, por un lado, la ampliación de las facultades de la Unión Europea y de los Estados, y por otro lado, un mecanismo de relación entre los Estados nacionales y la Unión Europea. Sí, muy interesante también porque supone quizá probablemente el otro gran cambio que introduce la directiva NIS de una forma no tan notoria o espectacular. Aquí lo que se ha llegado a la conclusión, y la guerra de Ucrania nos está demostrando que eso es así, es que la mayoría de las infraestructuras críticas de los estados no están en manos de la administración, están en manos de empresas privadas. La única forma de intentar aunar esfuerzos para elevar el nivel total de ciberseguridad de una sociedad dada es que haya una colaboración que debe ser intensa entre el sector público y el sector privado. Por esa razón, la directiva establece una serie de redes de cooperación público-privadas y es más, va más allá. Y habilita a que las empresas privadas por sí mismas y sin necesidad de contar con el patrocinio, tutela o empuje de la administración pública puedan crear estas redes de compartición de información en materia de ciberamenazas, en materia de amenazas. Esto es un cambio. NIS 2, insisto, es heredera de la aplicación de NIS 1. Y se vio claramente que ahí faltaban la voluntad o el empuje o los mecanismos para que ese entrecruzamiento de información fuera fluido o haya sido amplio. En ese sentido, lo que hace NIS 2 es decir, muy bien, pues si las administraciones públicas no lideran, podrán liderar las empresas privadas de un determinado sector, etcétera, y podrán incorporar además la administración pública, de forma tal que se añade un acicate más para que esa colaboración sea real y efectiva y que de verdad la información fluya. Bueno, NIS 2 es como NIS 1 una directiva y por tanto va a estar sometida a un plazo de implementación y de aplicación en el derecho nacional, que es bastante largo en el caso
de la directiva. ¿Nos puedes explicar un poco los detalles de esa implementación y sobre todo las dificultades que tú crees que especialmente en España van a afrontarse en ese proceso? Sí, como todos sabemos, la transposición de las directivas digamos que admite distintas velocidades, por decirlo así. Hay países europeos que rápidamente transponen directivas y otros que normalmente, digo en España, solemos tardar más. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que tenemos que sustituir la directiva, el ámbito de aplicación y el marco normativo desarrollado en España, el Real Decreto Ley 12/2018 y el Real Decreto 43/2021, por un nuevo bloque regulador. Entonces, en mi opinión, lo que va a ocurrir es que se va a transponer la directiva, esperemos que no mediante un Real Decreto Ley, sino que tenga una tramitación parlamentaria que permita el debate, etcétera, etcétera, que va a sustituir al bloque regulador anterior. Pero probablemente también lo que va a pasar es que gran parte de la regulación que está en el Real Decreto 43/2020 es utilizable. Probablemente ese Real Decreto no muera al mismo tiempo que se transpone la directiva y tendrá un periodo de convivencia con el nuevo proyecto, con la nueva ley o con el nuevo Real Decreto Ley que se apruebe para transponer la directiva, que esperemos que en esta ocasión y por la urgencia de la materia se haga en el plazo establecido por la propia directiva. Sí, tú ya sabes que alguna vez hemos comentado en la Fundación que el decreto está hecho mirando de reojo al texto de NIS2, ¿no? Yo creo que eso sí que ha sido un gran acierto, más que enfocarse en la implementación del NIS1, pues estar también con un ojo en NIS2. Otro aspecto importante, ENISA, ¿cómo queda después de la directiva NIS2? ¿O cómo va a quedar? Es una muy buena pregunta. ENISA pretende ser el gran agente de la ciberseguridad europeo, ya lo está siendo en materia de regulación. Como bien sabes, por ejemplo, la Cyber Security Act delegó y empoderó, por decirlo eso se dice mucho empoderar, pues empoderó a ENISA para crear un marco de certificación que es absolutamente esencial. Empezó por el 5G, pero va a seguir con un montón de tecnologías, y es ENISA la que está liderando ese proceso. Se pretende también que ENISA lidere esos esfuerzos de los que hemos hablado antes de compartición de inteligencia de amenazas, sector público, sector privado a nivel europeo, con lo cual su papel va a ser cada vez más relevante. Todos sabemos, y esto es un proceso contrastado, que paper que saca ENISA o documento de trabajo que saca ENISA inspira fuertemente la regulación que posteriormente saca como borrador la Comisión Europea, y seguir lo que hace ENISA es absolutamente fundamental para entender cuál va a ser el marco regulador en los próximos años. Hablemos de los próximos años y del futuro, ¿no? ¿Cómo ves tú, cuándo vamos a tener NIS3? O a lo mejor ya tenemos NIS3 y se llama DORA. Buena pregunta. ¿Cómo prevés tú que va a evolucionar la normativa en esta materia en los próximos años? Como tú bien dices, yo veo unas normativas que son transitorias y una que es un poco el paradigma. El estándar más potente que va a haber regulatoriamente hablando es DORA y va dirigido al sector financiero de momento. Lo que yo creo es que se está experimentando una nueva forma de regular y de imponer obligaciones, que es DORA, sobre un sector que es el más maduro y el que más costumbre tiene de cumplir normas, que es el financiero, y probablemente si el modelo sale bien se irá traspasando los demás sectores. No sabemos si con una norma horizontal para todos, energía, telecomunicaciones, etcétera, o con una norma específica para cada uno de ellos, está por determinar. Pero sí que es cierto que yo creo que la tendencia es que el estándar, el canon, será DORA y todo lo que venga detrás será un poco duplicación de ese modelo. A partir de ahí, también quiero llamar la atención, hablamos de NIS, hablamos de DORA, sobre una norma que ha salido recientemente y que va a tener un impacto altísimo en el mundo de la ciberseguridad, tanto para los que proveen su ciberseguridad como para los que somos adquirentes de ciberseguridad, en forma de dispositivos, que es la Cyber Resilience Act. Es una norma que parece que aparentemente impacta solamente en los fabricantes, importadores y distribuidores de tecnología, pero no es así. Va a empezar a generar efectos ya, porque ya tenemos el borrador, en los que compran tecnología. Y sobre todo va a tener un impacto tremendo a nivel ciudadano, porque se nos va a dotar de unas herramientas como consumidores y usuarios que permitan pedir responsabilidades en caso de que el fabricante no haya sido diligente a la hora de asegurar sus productos, con lo cual eso es un nuevo horizonte. Y no va a ser una directiva. Y no va a ser una directiva. Va a ser un reglamento, ¿no? Yo creo que esa va a ser la tendencia principal en los próximos años también en materia de ciberseguridad. Yo creo que la ciberseguridad se va a incorporar a ese instrumento del reglamento como elemento esencial
de promoción de la política digital de la Unión Europea. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso en este día en el que se publica el texto de la directiva NIS2 a todos los aspectos fundamentales. Lo hemos hecho con el secretario de nuestro patronato, con Vicente Moret. Yo creo que hemos podido hacer un repaso de todos los aspectos principales de la directiva NIS2. La Fundación va a seguir, lógicamente, de cerca y con mucho cuidado todo el proceso de implementación, donde queremos también jugar un papel activo pues, en relación con las empresas, tanto las que forman parte de nuestro patronato como las que no, y también en la medida en que podamos servir de cauce de las preocupaciones de las empresas con la administración en este proceso de implementación. Yo creo que este ha sido nuestro primer Cibertalk. No podíamos tener un estreno mejor que tener a Vicente Moret hablándonos de un tema en el que poca gente sabe más que él, que es la regulación de ciberseguridad y en este caso todo lo que se refiere a la directiva NIS2. Sospecho, Vicente, que no será la última vez que tengamos que hacer un diálogo de esta naturaleza y también me temo que no será la última vez que tengamos que hacerlo sobre la directiva NIS2 y su proceso de implementación. Y no nos queda más que en nombre de la Fundación ISIS pues daros a todos las gracias por vuestro interés, la atención y el apoyo que prestáis a las actividades de nuestra fundación. Muchas gracias.